Buenas, buenas. Hoy les quiero hablar de nuestras emociones y cómo pueden transformar nuestras vidas, ya que están conectadas con la supervivencia y la evolución de nuestra especie. Todas nuestras emociones, incluso las más desafiantes, tienen un propósito en el mundo animal. Son como herramientas naturales que nos ayudan a enfrentar la vida. El miedo nos protege. ¿Se imaginan a alguien que no tenga miedo nunca? No se puede. La ira nos prepara para luchar, la tristeza nos permite buscar ayuda y sanar, el asco nos defiende, por ejemplo, de comernos algo en mal estado o venenoso, y la sorpresa nos ayuda a adaptarnos. Todas y cada una son reacciones biológicas inevitables. Entonces, las emociones están diseñadas para adaptarnos a los cambios en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos emociones que no queremos? No es tan sencillo como apagar un interruptor, no podemos desactivarlas o controlar su aparición, pero sí podemos influir en sus consecuencias. Ahora, ¿podemos cambiar nuestros pensamientos a cualquier edad? Si bien algunas partes de nosotros son innatas, como nuestro temperamento, y eso no cambia fácilmente, otra parte está moldeada por nuestras experiencias pasadas, especialmente las de la infancia y la adolescencia. Cambiar estas partes lleva tiempo y esfuerzo, pero es totalmente posible. La potencia está en la toma de conciencia y el esfuerzo continuo. Acá es donde entra en juego el papel importantísimo de la psicoterapia, donde un profesional especializado guíe y acompañe este proceso en un contexto seguro y de manera responsable. Podemos transformar nuestra forma de pensar y de comportarnos a través de la práctica y la repetición, gracias a la ya mencionada en otro video plasticidad cerebral. Nuestro cerebro tiene la capacidad de reorganizarse y adaptarse a medida que aprendemos y cambiamos, lo cual no quiere decir que vaya a ser ni fácil ni rápido. Si sabes manejar, te invito a que te acuerdes cómo empezaste, cómo aprendiste, o bien a andar en bicicleta. Al principio seguramente fue un desafío, pero con la práctica se volvió natural. Eso mismo ocurre con nuestras emociones y comportamientos. Cuanto más practicamos un pensamiento o una acción, más se fortalecen esas conexiones neuronales en nuestro cerebro. Es un círculo virtuoso. Entonces, para aprender a manejar tus emociones, como por ejemplo regular el enojo o gestionar la ansiedad, se requiere al principio un esfuerzo, pero con el tiempo se convierte en un hábito, en una habilidad. Tu cerebro abre caminos para manejar esas situaciones cada vez mejor. Así que nuestras emociones y pensamientos no son inamovibles. Podemos cambiar y mejorar a cualquier edad. No hay receta ni truco mágico. La clave está en la conciencia, la práctica y la repetición. Si querés vivir una vida plena y equilibrada, tenés la responsabilidad de trabajar en la gestión de tus emociones y de los pensamientos y acciones que subyacen a ellas. Gracias por unirte a mí en este viaje de descubrimiento emocional. Si quieres saber más sobre cómo transformar tu mente o cómo vivir con más alegría, de una manera más equilibrada, no te olvides de suscribirte y darle like y nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo grande.